Y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Crónicas, capítulo 20. 2 Crónicas, capítulo 20. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, y he aquí ellos están en Hazazón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Este pasaje lo vengo leyendo hace unas 2 o 3 semanas. Algo mencionamos el sábado que pasó, no, sino el anterior, en la reunión de jóvenes. Y el tema que estábamos tocando es más que vencedores. Está en Romanos 8:37, que dice: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Una victoria que también me gustó mucho el himno que cantamos, por eso lo elegí, que el Señor quiere darnos en todas nuestras luchas. Como dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y, bueno, todo lo que allí nombra, ¿no? Señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y en este capítulo puntual se relata una gran victoria del pueblo de Israel, una victoria contra un enemigo ante los ojos de ellos invencible o en superioridad de condiciones. Pero también tenemos, y hoy es una reunión de oración, un modelo de oración preciosa, quizás una de las más ilustres relatadas en la palabra de Dios, si no considerásemos al Señor Jesucristo, ¿no? Un modelo de oración, una oración preciosa. Y nos dice la palabra, ya yendo a la historia propiamente dicha,
que habían venido los hijos de Moab, los amonitas, contra el pueblo de Israel a la guerra. Y después más adelante dice los del monte de Seir también. Obviamente representaba un gran peligro, un peligro inminente, porque si continuamos leyendo el capítulo, al otro día se dio la victoria, por lo cual nos habla de la cercanía del enemigo, y representó un gran temor, obviamente, como dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. No tengo dudas que tuvo temor del Señor, ¿no?, para poder consultarle y pedirle y buscar su ayuda, sino también de la situación, cualquiera de las dos circunstancias. Pero una enseñanza muy sencilla. Lo primero que hizo es poner su rostro para consultar a Jehová. Una enseñanza que se enseña, valga la redundancia, a los chicos de la escuelita, los más niñitos, cuando empiezan a tener conciencia, se les enseña que hay que llevar cosas a pies del Señor, pero es una actitud que nos cuesta mucho a nosotros tomar. Buscamos siempre soluciones por nuestros propios medios, incluso por ahí aquellos que puedan llegar a ser más aguerridos, se dice no conozco el miedo, esas frases comunes, ¿no? No, yo no sé lo que es el miedo, obviamente todo el mundo sabe lo que es el miedo, pero acá tenemos una enseñanza y encima del rey, Josafat. Yo lo pensaba también en mi casa, esto cuando me tocó tener la reunión en el anexo hace 2 domingos y también lo mencionaba. Qué precioso que en mi familia cada vez que hay una dificultad, uno como cabeza del hogar pueda poner y ser ejemplo en la oración. Yo tengo un hijo chiquito, ¿no? Y a las mañanas, como él está jugando, había tomado la actitud para ir de a la pieza para tener silencio. Y digo, no, él me tiene que ver, que yo oro, que yo pongo apenas el poquito ejemplo que pueda llegar a darle, que pongo las cosas en las manos del Señor. Y obviamente Josafat fue un precioso ejemplo de esto, como rey, porque él era la guía del pueblo, a quien el Señor había puesto. Por eso es una enseñanza en este sentido para cada uno de nosotros. Y la oración que tiene me llamó muchísimo la atención, porque empieza a recapitular la historia, muy brevemente, por supuesto, del pueblo de Israel para esta circunstancia, porque primero reconoce en el Señor toda la potencia, todo su señorío, su reino, su reinado sobre las gentes, que no hay quien le resista, pero también, como decía, la historia del pueblo de Israel, porque dice, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Qué importante que es conocer la palabra del Señor. Y el Señor también se agrada de que uno en oración le recuerde las promesas que recibimos y de las cuales me adueñé. Y por eso es importante leer la palabra. Otra enseñanza, muy sencilla. Pero ¿cómo puedo tener una vida de riqueza espiritual si no leo la palabra del Señor y no tengo promesas para mi vida, no tengo palabra apropiada para mí? Y él empieza a recapitular cómo el Señor había echado a aquellos enemigos de la tierra que ellos estaban poseyendo y querían arrebatarles en ese momento. Recapitula la dedicación del templo. Por eso dice, versículo 8, ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Pensemos en la iglesia. Y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y también recapitula, esta historia la vemos en Deuteronomio 1 y 2, más particularmente el capítulo 2, cómo a ellos el Señor les había, no lo vamos a buscar ahora, pero les había dicho que esa tierra no se las tenía que dar, porque había sido dada a los hijos de Saúl y a los hijos de Lot, a los amonitas y a los moabitas. Pero fíjense
si uno lo pensara humanamente, las cosas se olvidan de que Israel no pasó por su tierra, sino que compró pan y agua por dinero, siendo leales. No tenemos que pretender lealtad de aquellos que no son hijitos de Dios. Por supuesto, a veces nos asociamos con gente que el Señor no quiere, en yugo desigual, o pretendemos que aquellos favores se nos devuelvan y encontramos todo lo contrario. Obviamente sabemos que el Señor es fiel y permanece fiel. Dice su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Y pone delante del Señor, ellos nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Qué importante que es siempre hacer un diagnóstico de nuestra propia vida, las cosas que el Señor me dio, porque sobre las cosas que el Señor me dijo o sobre las cosas que el Señor me dio, puedo ir delante del Señor a pedir. Yo a veces me encuentro pidiendo fuera de la voluntad del Señor, cosas que no son de la voluntad del Señor. Por supuesto que si el Señor les había dado esa tierra, se la había prometido a Abraham muchísimos años antes, les había dado la victoria iniciando contra Seón, rey de Esbón, Og, rey de Basán, luego todas las victorias de la tierra prometida. El Señor no se alejaría de eso, porque dice su palabra, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor inició algo en mi vida, lo va a concluir y va a ser permanente en su voluntad para conducirme en el camino que Él me quiere conducir. Y me acordaba del texto, no lo busquen, que es muy conocido, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. La clave para tener respuesta de parte del Señor a mis oraciones es que el Espíritu la guíe. Nosotros oramos dirigiéndonos a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y a través de la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es un orden perfecto en la oración, que a veces lo vuelco, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, cosas que no tienen que ver con la voluntad del Señor, que no es difícil de conocer. También me acordaba en otros momentos, cuando el Señor me había dado palabra, que decía entonces, tus oídos están en Isaías también, oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no torzáis a la mano derecha ni a la mano izquierda. ¿Cómo muestra el Señor su voluntad? Por su palabra, con su voz. Esta es la voz escrita del Señor. Y acá ellos hacían memoria. Y también recordaba, y también creo que lo mencioné hace poquito, que este mes se cumplió un año del accidente que tuve el año pasado yendo hacia Bariloche, y uno de los textos que el Señor me trajo a la memoria está en Isaías, no lo busquen, en Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. El gran problema nuestro es que no tenemos memoria. Y el Señor dice, trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo, y cuántas exhortaciones hay para esto. Por eso siempre tenemos que analizar nuestra vida siempre, analizar la mano del Señor en nuestra vida, para poder construir firmemente sobre las cosas que el Señor inició. No puedo construir algo sobre algo basado en mis deseos, basado en mis intereses, basado en lo que yo quiero hacer, si no tengo la palabra del Señor detrás. Porque en ese caso pediré por misericordia, no pediré por otra cosa. Obviamente el Señor tiene misericordia. Se utiliza para los matrimonios que se inician, para los noviazgos que se inician, pero es para toda la vida en general, para toda la vida. Y acá Josafat está recapitulando todo esto, y hace muy bien, porque cuántas veces el traer a la memoria estas cosas anima nuestro corazón. Esta semana me ponía a recordar la mano del Señor sobre los últimos instantes de la facultad, cuando estaba terminando.
Y la verdad que me hizo mucho bien acordarme, no porque me hubiera olvidado, porque a medida que lo contaba, me acordaba de todo. Pero a veces el Señor nos habla trayendo a la memoria también esas cosas. Por eso si hoy nos encontramos en alguna dificultad, en alguna prueba, hagamos memoria de las cosas que el Señor ha obrado en nosotros, los milagros que ha obrado en nuestra vida. Y acá, obviamente, luego de esta preciosísima oración, que no había respuesta, dice Josafat al final, no sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Qué precioso, ¿no? A veces el Señor nos pone en situaciones que el tiempo apremia, nos pone en situaciones de enemigos más poderosos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. A veces nos olvidamos y personificamos a nuestro enemigo como si fuese de sangre y carne, y no vemos quién está detrás de todas estas cosas. Pero el Señor también nos quiere dar una victoria. Por eso, ¿cuál es la característica del verdadero cristiano? El verdadero cristiano es más que un vencedor. Es más que un vencedor, y no es un objetivo inalcanzable. El Señor nos pone más que una victoria al alcance de nuestra mano. ¿Qué hay que hacer? La oración de Josafat también. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Ellos después tuvieron una gran victoria. Y luego, ese mismo día, luego que el Señor responde, que les dice, desde el versículo 15, la mitad hacia adelante, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. La respuesta es preciosa, ¿no? Que a veces nos tenemos que situar. La guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Por eso yo no tengo que, dice su palabra en el Nuevo Testamento, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Recordemos esto, porque asimismo el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. A veces agarro mis armas, puede ser con la boca, puede ser con la lengua, puede ser con lo que sea, para querer derrotar al enemigo, pero la guerra no es mía, es de Dios. Es lo mismo que el Señor dijo por boca de David antes que él enfrente a Goliat. Por eso la llamadita que tenemos de 1 Samuel 17:47. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta? Obviamente las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Lo decimos siempre, pero cuesta tanto hacer lo propio. Josafat se inclinó rostro por tierra, versículo 18. Y fíjense el 19. Levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. Preciosa reacción. Alabar ante la respuesta a la oración, independientemente de que el hecho aún no ha sucedido. Porque también, y esto lo meditaba para mí, ¿no? Porque al día siguiente, yo no sé cómo habrá sido la noche de cada uno de ellos, estimo que la mayoría debe haber dormido poco, independientemente que tenían la palabra. Dice el versículo 20, como se levantaron por la mañana, ellos salieron, ¿no? Y Josafat dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y miren esto, habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué importante que es la alabanza también, cómo vuelca el corazón hacia la fe. Por eso el Señor nos insta a cantar con entendimiento, con inteligencia. ¿No les ha pasado a veces que en reuniones, por ahí lo hacemos los domingos a la noche o los domingos a la mañana, que hay cánticos, cómo nos va preparando, cómo incluso pedimos conforme a lo que hemos cantado durante la semana y cómo alienta el corazón, cómo nos predispone a escuchar la palabra, incluso cuando cantamos con entendimiento,
En algunos casos, por ahí, aquellos que son más emocionales, se les puede llegar a quebrar la voz porque traen a la memoria las cosas. Es tan importante la alabanza para animar el corazón, y lo tomo para mí, ¿no? Haríamos bien durante la semana cantar al Señor. Y fíjense lo que pasó. Como respuesta a ese versículo 22. Hay una relación directa, lo dice el texto este. Como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y como hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Es el valle de las bendiciones, eso significa. Vamos a terminar con esto, ¿no? Pero fíjense, me imagino la sorpresa del pueblo al llegar. Ellos salieron armados, porque lo dice el versículo 21, mientras que salía la gente armada. Ellos no sabían cómo el Señor daría liberación, pero sí sabían que el Señor les había dicho: no habrá para que vosotros peleéis en este caso, paraos y estad quedos, pero también les dijo: salid mañana contra ellos. Siempre hay una actitud de obediencia hacia la fe. Si yo me quedo cruzadito de brazos esperando que el Señor haga algo, no voy a recibir nada. Siempre hay y debe haber algo que uno haga en obediencia a la fe. Y mientras uno da el primer paso, el camino se abre. Sucedió con el pueblo de Israel cuando pisaron el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Sucedió con el Mar Rojo, sucedió con los 10 leprosos, etcétera, etcétera. Con el paralítico que le decía: toma tu lecho y anda, siempre pasaba así. Y en esta había una gran victoria. Ellos no se olvidaron del final, porque a veces tengo oraciones como las de Josafat, pero cuando el enemigo es derrotado, cuando soy liberado de esta situación, no tengo un momento de alabanza al Señor y de oración para bendecir a Jehová. Gran error. Y sobre todo, mucho peor, si el día de mañana me ensoberbezco pensando que las victorias que tengo fueron mérito mío. No puedo ser más que un vencedor. Mi propio carácter no me hace más que un vencedor, todo lo contrario. Por eso es un error atribuirme mérito cuando el Señor es el que me hizo más que un vencedor. Pero hoy, siendo esta una reunión de oración, recordemos y tengamos como ejemplo la oración de Josafat. Como él recapituló todo y basado en la palabra del Señor, lo puso delante de él, a sus pies. Y el Señor no sabía cómo el Señor los iba a liberar. A veces pensamos que es con métodos convencionales, y el Señor hace obras nuevas también a veces. Pero es una humillación total. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Es una entrega total, una disposición del corazón total. Y ante eso, y mi inacción de querer resolver todo, inacción al no querer resolverlo todo y ponerlo en las manos del Señor, el Señor tiene la libertad para poder hacerlo. Recordaba cuando el pueblo de Israel estaba llevando el arca del pacto, no me acuerdo hacia qué ciudad, pero iba con David y se estaba cayendo. Y hubo uno que quiso acomodarlo y murió en el instante. ¿Cuántas veces también el Señor está comenzando a hacer algo y pienso que yo puedo meter mi mano para resolverlo o acomodar lo que el Señor viene haciendo? Y así no es. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y me quedo expectante, Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Me quedo expectante, Señor, no sé qué voy a hacer, pero me quedo expectante y que el Señor me abra los ojos para ver la liberación que Él va a hacer. Si oro de esta manera y dejo la situación a resolución de Él, sin lugar a dudas que el Señor dará respuesta, y en obediencia a la fe, las puertas se comenzarán a abrir y el enemigo será derrotado. A veces no sé cómo, ellos no lo supieron, pero comenzaron a alabar, y en respuesta a la alabanza, también
vino la liberación, ¿no? Una historia preciosa. Y esta historia de Josafat también, sobre todo por la oración. Que podamos aprender de este ejemplo para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.